Jamás olvidaré el sonido del cristal rompiéndose en medio del silencio sepulcral de aquella madrugada. Estaba acurrucado detrás de la puerta de mi habitación, con el corazón desbocado, rogándole a la Virgen de Guadalupe que nadie me descubriera. Y aunque no podía ver lo que sucedía del otro lado, sabía que nuestra existencia se había fracturado para siempre. Buenas noches, Derek. Mi nombre es Mateo. Escribo este testimonio porque ya no puedo cargar solo con los recuerdos que me acosan desde hace años. No espero que creas cada palabra, pero te suplico que al menos me escuches. Después de todo, ¿cuántas historias has oído ya? ¿Qué daño puede hacer una más? Voy a contarlo como puedo, en orden, sin ocultar las partes que me avergüenzan. Si tuviera que resumirlo en pocas palabras, diría que mi familia arrastra un pasado lleno de secretos. Secretos que durante mucho tiempo permanecieron enterrados bajo nuestras propias necesidades de supervivencia. Crecí en una casa donde la mayoría de las decisiones las tomaba mi abuela materna. Ella nunca necesitó alzar la voz para imponer su voluntad. Bastaba con que nos mirara de esa manera tan seria, como si estuviera haciendo cálculos mentales. Y listo. Todos entendíamos que ella mandaba. Cuando yo tenía unos 10 años, mi tío abuelo, hermano menor de mi abuela, regresó a vivir con nosotros después de muchos años perdido. Se llamaba Esteban, pero la familia solía llamarlo Tebo. Yo no comprendía bien quién era, de dónde venía ni por qué de repente aparecía ahí con 2 maletas raídas y una mirada de quien ha pasado por demasiado en la vida. Mis padres no parecían contentos con su llegada, pero tampoco protestaron. Después de todo, la casa era de mi abuela. Años más tarde, a mis 13, recibiría mi primer teléfono celular de parte de mi papá. Pero en aquella época yo era apenas un niño lleno de curiosidad. A partir de ese cambio, poco a poco, el ambiente comenzó a volverse más extraño. Solo me daría cuenta mucho tiempo después de que las primeras grietas de aquella rutina tranquila surgieron el día en que el tío Tebo cruzó nuestro portón. Mi casa era relativamente grande, pero de aspecto sencillo, con cuartos pequeños y un patio estrecho donde mi abuela mantenía unas plantas en un macetero improvisado. Allá en el fondo había una construcción anexa que servía como cuarto de trastos y también como lavadero, un lugar medio sofocante, con olor a jabón en polvo que impregnaba las paredes, ¿sabes? Yo acostumbraba a quedarme ahí cuando quería un poco de paz para jugar. Al día siguiente de la llegada del tío Tebo, fui a buscar la pelota en un rincón de ese cuartito, y sin querer, choqué contra el estante de madera, donde mi abuela guardaba trapos viejos y unas cajas de las que nunca supe bien qué contenían. Una de esas cajas cayó a mis pies. No era grande, pero tenía un espejito en la parte interior de la tapa. El objeto era hermoso, con detalles dorados, aunque la pintura estaba medio desgastada. Cuando la caja golpeó el piso, la tapa se abrió. Vi el reflejo de mi rostro y por un segundo pensé que no era el mío. Sé que es raro decir esto, pero sentí un escalofrío. Mis ojos parecían diferentes. Parpadeé y ahí estaba solo mi reflejo de siempre. Agarré la caja, la cerré y la volví a poner en el estante. ¿Qué estás haciendo ahí, muchacho? Era la voz firme de mi abuela, que había llegado sin que yo la sintiera. Perdón, abuela, solo iba por la pelota. Ella no respondió. Simplemente se acercó, tomó la caja y la guardó más al fondo. Por alguna razón, me miraba como si quisiera asegurarse de que yo no la había abierto. Me quedé incómodo, sin entender por qué aquella cajita era tan importante. Tal vez fuera herencia de familia, pensé. Más tarde descubriría que cualquier superficie reflejante, espejos o incluso metal pulido, podía servir de canal para aquella sombra. Fue ese día cuando noté algo diferente en las ventanas de la casa. Cuando pasaba por la sala, a veces veía una silueta reflejada en el vidrio, pero al voltearme no había nadie. Pensé que era cosa de mi imaginación o el reflejo de algún carro pasando afuera. Sin embargo, por más que lo intentara, no me libraba de esa sensación de estar siendo vigilado. Sucede que aún no sabía lo peor. Aquella silueta inicial no parecía amenazadora, solo me dejaba intrigado. Por esa misma época, noté que el tío Tebo y mi abuela conversaban mucho en voz baja. Mi mamá decía que eso era problema de ellos, que no me metiera,
pero era difícil no prestar atención cuando murmuraban cosas en el pasillo de noche y yo escuchaba mi nombre entre las frases. Mis padres evitaban comentar sobre la presencia del tío Tebo. Mi papá, de hecho, estaba más irritable. No sé si era por cuestiones del trabajo, vivía quejándose de que no ganaba lo suficiente, o si estaba molesto por depender tanto de la buena voluntad de mi abuela, ya que la casa y parte de los gastos venían de ella. Mi mamá trataba de mantener el clima estable, pero se veía que no andaba feliz. Una tarde cualquiera, cuando la temperatura estaba muy alta, mi mamá encendió el ventilador en la sala mientras cocinaba. El olor a ajo y cebolla friéndose en aceite lo invadía todo. Yo estaba sentado en el sillón medio aburrido cuando escuché ruidos de conversación viniendo del cuarto de mi abuela. Me fui acercando, pero la puerta estaba entornada y no quise espiar porque podía llevarme un buen regaño. Entonces escuché a mi abuela diciendo: «No es momento de que él sepa. Si le cuentas ahora, arruinas todo». Y el tío Tebo, respondiendo en tono de amenaza: «Pero esconder por más tiempo puede costar caro». Pensé que hablaban de mí. Mi mente infantil imaginaba cosas. ¿Será que me habían adoptado? ¿Será que era algo sobre la casa o algún problema de salud de un pariente? Me quedé ahí inmóvil hasta que escuché pasos acercándose. Corrí hacia la cocina. Fingí que solo estaba esperando la cena. Mi papá entró sudado con la camisa manchada de tierra. Había trabajado todo el día en una bodega cargando costales pesados. Soltó un «estoy muerto de cansancio» y fue a bañarse. Mi mamá me sirvió un plato de arroz, frijoles y carne y dijo: «Come. Mañana salimos temprano a comprar bolillo recién hecho. Tu abuela dejó dinero aquí». Ese fue el único instante en que sonreí ese día, porque me encantaba levantarme temprano para ir a la panadería con ella. Pero justo al día siguiente sucedió algo que me desanimó mucho. Mi mamá y yo salimos con un billete en la mano para comprar pan y leche. El cielo estaba despejado, pero hacía un calor sofocante. La panadería quedaba a unos 10 minutos caminando. Mientras andábamos, mi mamá iba hablando de cosas sin importancia, como el precio de los frijoles. Solo que a cada paso, yo sentía una extraña sensación de peso en el aire. Es difícil describirlo. Era como si el sol estuviera más fuerte que nunca, o como si el suelo estuviera despidiendo humedad. Llegamos a la panadería, compramos lo que necesitábamos, agarramos unas conchas para el desayuno. En el regreso nos cruzamos con un compadre de mi papá, que venía en bicicleta. Se detuvo, saludó a mi mamá, y de la nada comentó: «Vi a un hombre entrando a su casa hoy más temprano, alto, medio encorvado. Pensé que era familiar». Mi mamá rió. «Debe ser mi tío. Está pasando unos días con nosotros». Solo que el tipo frunció el ceño. «Comadre, disculpe, pero ese hombre parecía mucho más viejo que su tío y usaba un sombrero grande». Mi mamá no entendió, y yo tampoco reconocía a nadie con sombrero. La conversación quedó en eso. Cada quien siguió su camino, pero yo empecé a caminar más rápido, encontrando todo muy raro. Cuando llegamos, dejamos las compras en la mesa de la cocina y fui directo al pasillo. Necesitaba ver si el tal hombre del sombrero estaba ahí. Abrí la puerta de mi cuarto y nada. Abrí el cuarto de mi abuela, toqué primero. Ella se quejó, mandó entrar. Adentro solo estaban ella y el tío Tebo, sin sombrero, sin nada. Me sentí aliviado hasta recordar. ¿Y si fuera aquella silueta que venía viendo por los reflejos? Decidí contarle a mi mamá lo que había presenciado. Y ese mismo final de tarde conseguí una prueba de que algo andaba suelto ahí. Todo comenzó cuando tuve la idea de usar la cámara del celular viejo que mi papá me había dado. Él había comprado uno mejor y me dio el antiguo, solo que casi no funcionaba. La batería moría rápido, pero todavía daba para tomar fotos y grabar videos cortos. Fui hasta el patio, coloqué el celular apoyado en una banca de modo que filmara el área cerca del lavadero. La pantalla estaba rota, pero yo podía ver. Quería filmar para ver si aparecía algo extraño en los reflejos o incluso alguien que yo no conociera. No le conté a nadie para que no pusieran a mi abuela en mi contra. Esperé unos buenos 20 minutos escondido detrás de una puertita que separaba el patio del pasillo lateral. Nada apareció. El sol ya empezaba a arder menos. Entonces me levanté frustrado. Agarré el celular para detener la grabación. Fue ahí cuando,
Al momento de ver el archivo, noté algo extraño en la esquina del video, casi fuera del encuadre. Una mancha borrosa, como si fuera la silueta de una persona alta surgiendo cerca del lavadero y después desapareciendo. «¿Qué es esto?», susurré. Estaba tan emocionado que corrí para mostrárselo a mi papá. Pero cuando llegué a la sala, él estaba dormido en el sillón, exhausto. No quise despertarlo. Acabé subiendo a mi cuarto y lo vi unas 10 veces más, cada vez pausando en milisegundos diferentes. Definitivamente había algo ahí, pero todavía no sabía qué significaba realmente aquella figura. Con ese video, mi corazón se heló. Parecía ser un hombre alto, sí, pero en un cuadro rápido su rostro era apenas una mancha pálida. Yo trataba de convencerme de que fuera mal funcionamiento de la cámara. Después de todo, era vieja y la pantalla estaba rota. Sin embargo, en el fondo sabía que algo más estaba sucediendo. Fue en esa época cuando comencé a notar cambios en el comportamiento del tío Tebo. Él siempre usaba camisas de manga larga, incluso en el calor, y andaba por la casa de forma silenciosa. No llegaba a ser amenazador, pero era como si quisiera observar todo sin ser notado. Cierta tarde lo vi en el patio parado frente a la ventana del cuarto donde mis padres dormían. Se quedaba solo mirando el vidrio, como si buscara algo ahí. Tosí a propósito para llamar la atención y él casi brincó del susto. Cuando se volteó, noté que estaba sudando más de lo normal. «¿Todo bien, tío?», pregunté fingiendo naturalidad. Él sonrió torcido y movió la cabeza diciendo que sí, pero me miró de una manera extraña, como quien piensa: «¿Viste algo que yo no quería mostrar?». Por si acaso, me alejé. A veces, al pasar por la puerta de su cuarto, escuchaba murmullos, como si hablara solo, pidiendo perdón bajito o llorando. Yo no entendía exactamente por qué, pero aquello me dejaba aún más inquieto. Mientras tanto, mi abuela pasaba los días organizando documentos y hablando poco. En la noche intentaba rezar, pero acababa cabeceando en el sillón. Mi mamá también notaba cosas, pero fingía que todo estaba en orden. Mi papá, por su parte, llegaba tarde, se quejaba de dolores en el cuerpo, comía algo rápido y se iba a dormir. No tenía paciencia para los asuntos domésticos. Entonces, una noche de esas, decidí ver de nuevo el video que había grabado y se me ocurrió una idea: intentar filmar el reflejo en el vidrio de la ventana de mi cuarto. Quería ver si captaba algo aún más nítido. Me quedé con el celular apuntando a la ventana por unos buenos minutos. Tarde en la noche, todo oscuro afuera. Podía oír el ruido de un ventilador en el pasillo y a mi mamá conversando bajito con mi papá en la sala. La grabación duró cerca de 15 minutos, pero nada relevante apareció. Desistí, metí el celular en el bolsillo y me acosté. La ventana estaba abierta, pues el calor era insoportable. Di un brinco cuando escuché pasos en el pasillo. Eran apresurados, como si alguien estuviera corriendo hacia afuera de la casa. Pensé que fuera mi papá yendo tras algo, así que corrí a ver. La puerta del frente estaba abierta. Fui hasta ahí y encontré a mi mamá parada en la banqueta, mirando hacia los dos lados de la calle desierta. «Mamá, ¿qué pasó?». Ella me miró asustada. Pensé que vi a alguien entrando aquí, un hombre de sombrero. Iba a seguirlo, pero desapareció. Me puse la piel chinita por completo. Entonces, ese sujeto, el mismo que habían visto en la mañana, ¿estaba rondando la casa de nuevo? Miré rápido hacia adentro y de reojo vi a mi abuela surgiendo de su cuarto con aquella expresión severa. «Entren, muchachos, ya es tarde», dijo. «No se van a quedar buscando problemas afuera». Mi mamá me jaló hacia adentro. Fue cuando decidí contar sobre el video del patio, sobre la silueta borrosa. Pensaba que mostrándole la grabación, ella entendería que no era alucinación de ella. De alguna forma eso me tranquilizaría también. Solo que mi mamá se quedó paralizada. Después me abrazó de la nada. Me abrazó muy fuerte. Casi no reconocía ese gesto, porque ella no acostumbraba a ser cariñosa así. Enseguida me soltó, retrocedió medio incómoda y dijo, con los ojos llorosos: «Hijo, debe ser defecto de la cámara. Trata de olvidar eso». Percibí que ella quería creer que nada estaba mal, tal vez para no enloquecer, y yo solo no podía hacer mucho. Pero fue esa misma noche cuando todo comenzó a encajar de forma horrible. Yo estaba en mi cuarto,
dando vueltas en la cama, sin sueño, cuando escuché susurros viniendo del otro lado de la pared, que en este caso era el pasillo. Me levanté y abrí la puerta despacio. Vi a mi abuela y al tío Tebo. Cuchicheaban algo que sonaba como una discusión. «Estás arriesgando demasiado», decía ella. «El muchacho no puede saber nada. ¿De qué sirve esconder?», replicaba él. «¿Ya viste lo que anda apareciendo por las esquinas? Eso no se va solo». Sentí una punzada en el pecho. Era claro que estaban hablando de mí, pero ¿qué era lo que yo no podía saber? Con cuidado me acerqué más, pero tuve mala suerte. Acabé topándome el dedo gordo del pie con la esquina de la puerta y solté un gemido involuntario. Mi abuela dejó de hablar. Silencio total. Entonces, fingiendo estar con sueño, abrí bien la puerta y me encontré con los dos. Mi abuela me miró con severidad. «Vuelve a la cama, Mateo, ya es tarde». Quise cuestionar, pero aquella mirada no permitía réplica. Obedecí. Cerré la puerta despacio, me acosté en la cama y me quedé pensando en todo. Era obvio que algo grave estaba escondido, y por el tono de ellos, ese algo parecía ligado a las apariciones y también a mí. No tardó para que yo viviera por primera vez el terror concreto de ver aquella entidad cara a cara. Sucedió la semana siguiente. Recuerdo que era un domingo muy caluroso. Pasamos el día sin hacer nada especial. En la noche mi mamá hizo un pastel de elote y café recién hecho. Mi papá llegó cansado y durmió temprano. Yo me quedé en la sala jugando en el celular, mientras mi mamá veía televisión sin prestar mucha atención, probablemente esperando que le diera sueño. Ya pasaba de medianoche cuando ella decidió irse a acostar. Me quedé solo con el celular casi sin batería. Lo puse a cargar en el enchufe cerca de la tele. De repente, noté un movimiento en el reflejo de la pantalla apagada. Parecía una sombra justo detrás de mí, como si alguien estuviera de pie en el pasillo. Volteé rápido. No había nada. Pero yo tenía la certeza de que había visto algo. Me levanté despacio y llamé. «¿Mamá, papá?» Ninguna respuesta. Fui hasta el pasillo. Encendí la lámpara. El espacio quedó iluminado, mostrando solo las puertas cerradas. Aún así, aquella sensación de ser observado se me pegaba. Entonces escuché un ruido, algo arrastrándose en el piso. Seguí el sonido hasta el baño. Encendí la luz de ahí también. Todo normal, excepto por el hecho de que la ventana estaba abierta y una brisa extraña entraba caliente y pesada. Me agaché. Miré debajo del lavabo. Nada. Revisé cada esquina. Cuando estaba casi saliendo, me volteé hacia el espejo arriba del lavabo. Casi muero del susto. Había un hombre de sombrero reflejado ahí, como si estuviera parado a mi lado. Su rostro era deforme, la piel arrugada, los ojos hundidos, llenos de una tristeza que también era rabia. En el reflejo parecía mirarme fijamente, la boca entreabierta sin emitir sonido. Di un paso hacia atrás y la figura se deshizo. Corrí hacia el pasillo, el corazón desbocado. Sentía ganas de gritar, pero no salía sonido. Me quedé ahí con la espalda pegada a la pared, tratando de entender lo que acababa de ver. Solo que cuando tomé valor para volver y revisar el espejo de nuevo, la ventana estaba golpeando con fuerza, como si alguien la hubiera cerrado por fuera. Miré por el vidrio. Nada anormal, solo la noche silenciosa. Mi cabeza daba vueltas. Aquella fue la primera vez que la aparición tuvo una forma tan clara, y todo a través de un reflejo. No sabía qué significaba, pero sabía que estaba en problemas. Al día siguiente decidí que enfrentaría el asunto de una vez por todas. No podía continuar con miedo y fingiendo que nada sucedía. Hablé con mi mamá, le pedí que me escuchara sin interrumpir y le conté todo. Cada silueta, cada sensación, cada escena extraña que había presenciado o grabado. Le mostré el video borroso. Insistí en que no era falla del celular. Esta vez, ella escuchó hasta el final. Respiré aliviado por haberme quitado ese peso del pecho, pero su reacción me dejó tenso. Se quedó pálida, como si algo que ella temía se estuviera confirmando. Entonces me abrazó de nuevo. Dijo que iba a hablar con mi abuela para resolver todo. Pasé la tarde inquieto. De vez en cuando veía a mi papá de lejos, pero no tuve valor de llamar su atención. Sabía que él no creería tan fácilmente.
Ya mi mamá desapareció dentro del cuarto de mi abuela por casi una hora. Por el tono de las voces no eran gritos, pero la discusión parecía intensa. La puerta estaba cerrada con llave y yo apenas podía oír. Cuando salió de ahí, mi mamá me llamó al patio. Me senté con ella en una banca cerca de las plantas. Estaba sudando, y no solo por el calor. Mateo, comenzó con la voz temblorosa, hay algo que necesitas saber. Y entonces todo salió a la luz. Muchos años antes, cuando mi mamá todavía era adolescente, mi abuelo paterno se vio envuelto en un problema serio de terrenos con el hermano de mi abuela. Hubo discusiones, amenazas. La cosa escaló a tal punto que alguien terminó muerto. Mi abuela siempre dijo que fue un accidente, pero había rumores de que ella y el hermano, el tío Tebo, habían planeado el accidente para quedarse con la posesión de un terreno valioso. El tiempo pasó. Nadie nunca fue arrestado por falta de pruebas, pero la verdad es que mi mamá cargaba la culpa de vivir en una casa financiada por ese dinero sucio. Y el hombre que murió era el padre de mi papá. Por lo tanto, mi abuelo. Aquello era una locura. Yo descubría de repente que mi abuela podía haber sido responsable de la muerte de su propio suegro. ¿Por qué nunca me contaron? «¿Jos pisca?», pregunté enojado. Mi mamá suspiró. «Porque ella nos sostiene, Mateo. Esta casa es de ella, el dinero viene de ella, y tu papá nunca quiso saber los detalles. Siempre creyó que su papá murió de un infarto». Cuando mi mamá dijo eso, algo en mí se rompió. No podía tragar la idea de que todos sabían menos yo y mi papá, que había un crimen en el pasado, y más aún, que la casa donde vivíamos era fruto de aquella negociación sombría. En silencio volví adentro, incapaz de enfrentar a mi abuela. Fue cuando algo llamó mi atención. La caja con el espejito en la tapa estaba sobre la mesa de la sala. Fui hasta ahí y la abrí. Había papeles antiguos, fotos amarillentas, algunas monedas viejas y, claro, aquel espejito interno cuadrado que reflejaba mi rostro de forma distorsionada. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. No quería verme ahí, pero como si fuera atraído, me incliné para mirar más de cerca. Entonces, en lugar de mi rostro, surgió la imagen del hombre del sombrero, de nuevo, con los ojos hundidos, mirándome fijamente como si estuviera dentro del espejo, a punto de salir de él. Sentí que el corazón se me detenía por un segundo. Arrojé la caja lejos, tirando papeles, monedas, todo. Mi abuela entró a la sala. «¿Estás loco, muchacho? ¿Qué es ese espejo?», grité sin poder contener las lágrimas de rabia y miedo. «Ese hombre que aparece es el papá de mi papá». Ella me miró como si hubiera escupido una ofensa imperdonable. «No hables tonterías. Eso ya terminó hace mucho tiempo». Solo que la expresión de ella delataba pánico. Ya no sabía mentir tan bien. Fue entonces cuando el tío Tebo también apareció, y la sala se volvió pequeña para tanta tensión. «Basta con esto», ordenó mi tío abuelo. «Este asunto tiene que morir». Curioso que al decir morir, él temblaba. Parecía ver algo más allá de mí. Miré en dirección del pasillo y comprendí. Ahí estaba de nuevo la silueta del hombre del sombrero flotando en el aire, como si fuera una neblina oscura. Mi cuerpo se heló, pero el miedo dio lugar a una furia casi irracional. ¿Por qué aquella aparición no nos dejaba en paz? ¿Por qué rondaba la casa castigándonos? Mi abuela se volteó, vio la misma silueta que yo y soltó un grito ahogado. Mi mamá apareció corriendo, mi papá, confundido. Luego apareció detrás de ella sin entender nada. De una hora para otra estábamos los 5 en la sala, enfrentando lo imposible. La figura de un hombre alto usando un sombrero de alas anchas, el rostro pálido y lleno de marcas, como si fuera una persona quemada por el sol o podrida por dentro. Lo que vino después fue el peor momento de mi vida. La entidad se acercó a nosotros sin parpadear, sin mover las piernas, simplemente deslizándose por el suelo. Cuando toda la sala comenzó a llenarse con ese olor insoportable a moho y agua estancada, entendí que no era un sueño. Mi papá, perplejo, retrocedía a cada centímetro que la aparición avanzaba. Mi abuela temblaba tanto que no podía hablar, y cuando el espectro se detuvo justo en el centro de la sala, pareció fijar la mirada en mí y al mismo tiempo en el tío Tebo. De su boca salió un chirrido, una especie de susurro gutural que no formaba palabras, pero que yo sentía como «estoy aquí»
y ustedes saben por qué. Fue en ese instante que mi tío abuelo se desesperó. «Basta, yo, confieso que fue culpa mía», gritó como si le hablara a la aparición. «Yo hice todo aquello. Yo armé ese accidente. Su muerte fue», tartamudeó, tratando de encarar al espectro. «Punto fue por encargo». Ninguno de nosotros respiraba. Mi abuela comenzó a llorar convulsivamente y yo no sabía si la odiaba o si sentía lástima por verla tan aterrada. Mi papá, todavía sin saber toda la verdad, miraba de mí a mi mamá sin entender nada de lo que el tío Tebo confesaba. Por fin gritó conmigo: «Mateo, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué historia es esta?». La entidad entonces avanzó un poco más hasta quedar a menos de 2 pasos de mi tío abuelo. Un olor pútrido invadió nuestras narices, como si algo se estuviera descomponiendo ahí mismo. Mi tío cayó de rodillas, temblando, balbuceando pedidos de perdón, hasta que se desplomó de espaldas en el piso. Mi mamá corrió para ayudarlo. La aparición se volvió hacia mi abuela. No necesité palabras para entender lo que estaba sucediendo. Aquello no estaba ahí por casualidad, sino para exigir la culpa que ellos siempre negaron. Cada segundo que pasaba, aquella presencia se volvía más sólida, como un hombre de verdad. Fue cuando tomé valor para actuar. Necesitaba confrontar el mal, sea fruto de venganza del más allá o de nuestra propia conciencia corrompida. Corrí hasta el pasillo, abrí el closet de escobas y agarré el martillo que mi papá usaba para colgar cuadros. Mi idea era romper todos los espejos o superficies que pudieran reflejar aquella figura, acabando con el vínculo que la traía a nuestro mundo. Volví a la sala. La aparición me miró, y por primera vez distinguí algo en sus ojos. Una mezcla de dolor y rencor que parecía eterna. No importaba lo que yo hiciera, no tendría fin, pero necesitaba intentarlo. Uno a uno comencé a golpear los objetos de vidrio, la cubierta de la mesita, el espejito de la pared, hasta la ventana que reflejaba nuestra imagen. Los pedazos se esparcían y mi mamá gritaba para que me detuviera, pero yo no paré. Necesitaba proteger a mi papá y de algún modo liberarnos a nosotros mismos de esa sentencia. Cuando rompí el último espejo, escuché un estruendo adentro, como si un trueno resonara por los pasillos. Mi papá agarró a mi abuela para protegerla, y el tío Tebo intentaba levantarse del suelo, los ojos bien abiertos de miedo y culpa. La criatura entonces soltó un gemido que hizo vibrar el aire. Mi visión se nubló por un momento y pensé que me iba a desmayar, pero de repente vino un silencio absurdo. Cuando recuperé el enfoque, noté que el hombre del sombrero había desaparecido. En su lugar solo quedaba un rastro oscuro en el piso, como una mancha de agua sucia que se evaporaba lentamente. Y en medio de aquella escena, todos nosotros estábamos conscientes de que no había vuelta atrás. Mi papá ahora sabía del pasado sombrío de mi abuela y de mi tío abuelo. Sabía que su familia fue traicionada por ellos. Sabía que esta casa y ese dinero eran fruto de algo violento. De alguna forma, romper los reflejos pareció repeler la aparición, pero no había forma de huir de las consecuencias humanas. De ahí en adelante nuestro hogar nunca más fue el mismo. Mi papá, asqueado, consiguió un trabajo temporal y llevó a mi mamá y a mí a otra casa, rentada y sencilla, pero donde pudiéramos intentar vivir sin ese peso tan grande. Mi abuela se quedó atrás, encerrada en la misma casa que ella misma ayudó a manchar de sangre. El tío Tebo desapareció poco tiempo después y nadie sabe para dónde se fue. Los primeros meses fuera de aquella casa fueron extraños. Mi mamá entró en depresión, consumida por la culpa de haber encubierto todo. Yo también me sentía sucio porque durante años dormí bajo un techo comprado a base de muerte y mentira. Mi papá se encerraba en silencio, herido por descubrir lo que le hicieron a su padre. Pero al menos no volví a ver al hombre del sombrero. Sentí que al romper los espejos y vidrios, rompía la manera en que él aparecía. Tal vez había sido solo una manifestación de nuestro remordimiento colectivo, o tal vez realmente fuera el espíritu de mi abuelo paterno cobrando justicia. Pensé que con el tiempo el asunto terminaría. Iluso de mí. Algunos meses después, la salud de mi abuela empeoró. Fuimos a visitarla por insistencia de mi mamá. Aún con toda la rabia, mi papá cedió. Ella nos recibió acostada en una hamaca, abatida. Dijo que estaba siendo visitada de nuevo por aquel hombre, a veces en el reflejo de cubiertos, de la tetera,
o de cualquier cosa que tuviera algún brillo. No me deja dormir, balbuceaba. Dice que todavía falta mi parte de arrepentimiento. Mi papá no quiso oír. Salió de la casa azotando la puerta. Yo me quedé unos minutos en la sala con la cabeza agachada, pensando si debería intentar, no sé, ayudar de nuevo. Sin embargo, al mirar rápido hacia la pared, vi mi propio reflejo en el marco de un cuadro antiguo. Era como si mi rostro estuviera borroso, casi deformado. Entendí en ese momento, el ciclo no había terminado para ella, y tal vez tampoco para mí. Huí antes de que la cosa volviera a aparecer. Tuve pesadillas por un buen tiempo. Creo que en el fondo lo que más me asustaba no era el fantasma del abuelo de mi papá. Era darme cuenta de cómo la maldad humana contamina a todos alrededor. Y yo, aún sin haber hecho nada directamente, me sentía sucio por la herencia de aquel dolor, de aquel crimen. Nunca más rompí ningún espejo. No serviría de nada. El reflejo que cargo dentro de mí y que mi papá y mi abuela cargan va a continuar ahí como una sombra oculta, haciéndonos recordar el pasado que no tiene arreglo. No hay finales felices para esta historia. Lo único que puedo decir es que elegí alejarme de todo, tratar de construir mi vida sin repetir mentiras. He evitado objetos reflejantes siempre que puedo, pero de vez en cuando tomo el camión para ir al trabajo, veo mi rostro en la ventana y siento aquella sensación de estar siendo observado otra vez. Me quedo sin saber si es solo paranoia o si de hecho todavía hay alguien del otro lado mirando, esperando su ajuste de cuentas. Dicen que uno puede huir de todo menos de la verdad. Tal vez ese sea el mensaje que aquella aparición nos dejó. Por eso decidí escribirte, para dejar registrado que vi con mis propios ojos el reflejo de un error mortal del pasado. Y eso lo cambia todo. Cuando saqué la atarraya aquella primera vez y vi que estaba completamente destrozada, pensé que se trataba de una broma de chamaco. Pero conforme pasaron los días y el nivel del cenote ya comenzaba a bajar por la sequía que se avecinaba, me di cuenta de que nadie en los alrededores estaba riéndose. Yo soy Mateo, pescador desde niño, y crecí en uno de los pueblitos cerca de los manglares de Campeche, donde el agua siempre fue nuestro camino y nuestro sustento. Don Refugio, si usted está leyendo este testimonio, es porque confío en usted para compartir lo que me sucedió. No sé si esta historia caerá en la incredulidad general, pero necesito que quede registrada. Mi abuelo llegó a estos manglares hace más de 5 décadas. Trajo consigo un farol antiguo de petróleo que hasta hoy uso en noches de pesca. A veces pienso que ese farol es mi amuleto. Basta con encenderlo para sentirme protegido de las tinieblas del agua, como si la flama fuera un guardián personal. Es una costumbre antigua en la familia. Cuando cae la noche, la luz amarillenta del farol nos acompaña hasta casa, guiando las lanchas por los canales. Sucede que en estos últimos tiempos, ni siquiera el farol parecía capaz de iluminar lo que realmente se ocultaba bajo el agua. Voy a intentar ser directo. La situación se puso fea cuando las atarrayas de varios pescadores aparecieron rasgadas casi siempre al amanecer. Los pescados que tanto necesitábamos desaparecían sin dejar espinas, sin dejar nada. Había quien culpaba a los cocodrilos, aunque aparecían muy poco por ahí, o cardúmenes grandes forzando el paso. Pero la verdad es que las redes no solo estaban rasgadas, parecían mordidas, despedazadas, llenas de hilos jalados, como si algo tuviera dientes o garras demasiado afiladas. Poco tiempo después, hasta la bodega de un conocido mío, Don Chema, fue encontrada abierta de manera extraña. El techo estaba roto desde adentro hacia afuera y no había señal de robo de objetos. Solo faltaban pescados y parte del inventario de maíz. El escenario era tan confuso que nadie conseguía dar explicación. Pudo haber sido ladrón de comida, susurraban algunos. Pero ¿por qué romper el techo?, cuestionaban otros. Yo, al principio, todavía intentaba mantenerme tranquilo. Después de todo, ya he pasado por muchas cosas en estas aguas. Pero la comunidad comenzó a ponerse tensa, con miedo de no tener pescado suficiente para vender en el día de tianguis. Imaginen lo que es para nosotros perder la principal fuente de ingresos. La vida aquí es sencilla, pero exige trabajo duro y constancia.
Sin pescado no pagamos arreglo de lancha, no cambiamos motor, no ponemos comida en la mesa. Yo ya podía sentir un ambiente pesado. La gente soltaba esas palabras medio gruñidas, como si algo fuera a estallar en cualquier momento. En mi propia casa, la preocupación aumentó cuando mi padre, don Jacinto, decidió darle una revisada más detallada a las redes dañadas. Él quería encontrar alguna señal de depredador típico, tipo cocodrilo o nutria, pero las marcas no coincidían con nada que conociéramos. Parecían surcos medio triangulares, formando un patrón en zigzag continuo que rasgaba el nylon. Imaginen como un corte de navaja, pero repetitivo, como si fueran dientes. Y todo esto sin dejar huellas claras en la orilla del manglar, solo algunos surcos dudosos en el lodo. Fue ahí cuando noté algo inédito, casi imperceptible. Una baba verdosa en la trama del nylon. Intenté limpiarla, pero el olor ácido que aquello despedía me revolvió el estómago. Pero yo todavía no sabía lo peor. Vino entonces la primera gran seca en muchos años. El manglar se retiró tanto que formó bancos de arena y pequeños islotes temporales. Las aguas lodosas despedían un olor fortísimo de materia orgánica podrida y los mangles que antes estaban en áreas sumergidas comenzaron a exhibir raíces retorcidas. Imaginen la escena. Ramas retorcidas saliendo de un lodo espeso, pareciendo dedos de una mano gigante hundida. El calor hacía que todo se evaporara rápido, y la neblina de la mañana comenzó a surgir casi todos los días, trayendo un contraste extraño. Bruma helada al comienzo del día, calor sofocante por la tarde. Nadie conseguía explicar por qué las redes venían rasgadas siempre en los puntos más profundos. Comenzó entonces un murmullo de que algo grande rondaba el manglar, alguna criatura jamás vista. Mucha gente se reía de la supuesta leyenda, pero en toda la rueda de conversación flotaba un nerviosismo que yo solo había sentido en historias de huracanes o durante epidemias en años pasados. Algunas señoras hasta apelaban a oraciones, pidiendo que aquello se revelara o se fuera de una vez. Una noche, tuve que hacer una pescada tardía. Necesitaba cumplir un pedido grande de pescado para una pequeña cooperativa local. Mi padre estaba en cama con fiebre, entonces fui solo en lancha. Coloqué el farol en la proa, amarrado, de modo que la luz iluminara la orilla. El ruido de los animales nocturnos se mezclaba con el golpeteo del agua en el casco. Yo intentaba concentrarme, pero mi cabeza estaba llena de pensamientos malos. ¿Y si las redes eran rasgadas otra vez? ¿Y si no conseguía pescar nada? La cooperativa contaba conmigo. Calma, Mateo, me dije en voz baja a mí mismo. Solo unas brazadas más y llegas al punto correcto. Llevé la lancha cerca de un remanso de aguas quietas. Ahí solía haber cardúmenes de peces que se protegían de las corrientes. Lancé la atarraya, observé la luna reflejada en el agua y me preparé para esperar. Suelo quedarme oyendo el canto de los grillos, pero aquella noche estaba extrañamente silenciosa. Era como si todo estuviera escondido. De repente, sentí un jalón en la red, algo fuerte que casi arranca el cabo de mi mano. Mi corazón se disparó. Pensé que podría ser un pez grande, pero entonces vino un olor ácido a lodo y tuve el primer presentimiento terrible. Rápidamente intenté recoger la red, pero volvió floja y con enormes rasgaduras. Es como si hubiera sido cortada o mordida por algo. La red se enredó en el borde de la lancha y necesité iluminarla con el farol para ver el destrozo. Fue ahí cuando noté de nuevo aquella baba verdosa medio viscosa. Tal vez fuera algún tipo de alga. No lo parecía. Pasé el dedo y sentí que la piel me hormigueaba. Aventé la red de vuelta al agua con asco. Di media vuelta para regresar, pero entonces, oyendo el vaivén del agua, tuve la sensación de no estar solo. Mi farol iluminaba poco, más allá de 5 o 6 metros. Era como si algo grande se moviera más lejos, haciendo pequeñas olas. Se me erizó la piel de pies a cabeza, pero seguí remando despacio, porque el pánico en el agua puede ser fatal. Repetía mentalmente que podía ser cocodrilo o un gran pez revolviendo la superficie. Solo que, en mis muchas décadas en el manglar, jamás vi cocodrilo rasgar red de ese modo, y ningún pez dejaría ese moco extraño. En el trayecto de vuelta no pesqué nada más, obviamente. Llegué a casa con las redes destruidas y la cabeza llena de dudas. Le conté todo a mi padre, pero él tosía tanto que apenas podía hablar. Mi madre, doña Lupita,
Me pidió que no arriesgara pescadas nocturnas solo. Yo tampoco quería exponerme de ese modo otra vez, solo que la necesidad hablaba más alto. Teníamos gastos, medicinas que comprar, la vida seguía adelante. Poco sabía yo que eso sería solo el inicio de la espiral. Al día siguiente, algunos vecinos vinieron a decirme que también habían visto algo extraño durante la noche. Toño, mi amigo de infancia, relató que pescaba en un brazo de manglar cerca de ahí y escuchó un sonido que él describió como un escupitajo largo, medio arrastrado. Cuando aventó la linterna, no vio nada, pero juró que el agua tenía ondulaciones fuertes, como si algo grande se sumergiera a las prisas. Si fuera cocodrilo, yo lo sabría, exclamó Toño indignado. Conozco al bicho de agua dulce desde chamaco. Esto es otra cosa. Las redes destruidas comenzaron a multiplicarse. Trabajadores del manglar empezaron a intercambiar historias espantosas en los pasillos de la pescadería local. No tardó en que crearan un apodo para el causante de las rasgaduras, el desollador. Al principio parecía una broma, pero el asunto fue ganando contornos de pavor. Gente más supersticiosa hablaba de espíritu vengativo de las aguas. Otros consideraban un pez inmenso y agresivo. Y había quien garantizaba tratarse de un lagarto gigante capaz de caminar en las orillas. Esa posibilidad me sonaba exagerada. Cierta tarde, Toño me llamó para investigar un lugar donde algunas redes habían sido recuperadas con marcas profundas. Fuimos a pie por un pequeño atajo de tierra que cortaba la vegetación hasta un trecho seco del manglar. Cuando llegamos a la orilla, encontramos los tales pedazos de red colgados en ramas. Para mí era difícil definir qué había hecho aquello, pero la textura del rasgón en zigzag me dejó de nuevo con la piel de gallina. En una de las piezas había la baba verdosa ya seca, pegada como una costra. Toño se agachó y olió aquello. Tiene olor a podrido, pero también es medio ferroso. No sé explicarlo. Por si eso fuera poco, vimos huellas extrañas en el lodo, algunas ya medio deformadas por el agua, pero grandes y profundas. Recordaban más una garra que la pata de un animal conocido. Había unos 3 surcos paralelos como dedos largos. No encajaba con ningún animal típico de la región. Toño se quedó sin habla por unos instantes, y yo sostuve el farol que había traído. Aunque fuera de día, la bruma era densa, y la luminosidad ayudaba en el camino. Entonces avistamos algo, reluciendo en el agua baja, a unos 20 pasos de donde estábamos. Fui hasta allá, lento y con cautela. Era una especie de cáscara, como si fuera un fragmento de escama, grisácea, con reflejos verdosos. Su forma recordaba la placa ósea de un reptil, pero el tamaño era bastante mayor que las escamas de un cocodrilo común. Parecía estar ahí desde hacía poco tiempo, sin lodo pegado. La tomé con cuidado y la puse en una bolsa de plástico que había traído para llevar muestras de lodo. Toño y yo nos miramos medio sin creer. ¿Será que existe realmente un bicho nuevo por aquí?, susurré. Él se encogió de hombros, pero vi miedo en su mirada. Entendíamos que, si aquello fuera real, podía ser peligroso, o por lo menos, demasiado extraño. Teníamos por fin una prueba material de que había algo fuera de lo común. No sabíamos qué era, pero la cosa estaba en el manglar y arruinaba nuestras redes. Solo que la marea de infortunio todavía estaba por venir. Fui a ver a doña Remedios, una mujer mayor que vive cerca del mercado de pescados. Ella entiende de plantas y es conocida por algunas curas caseras, pero también es una gran guardiana de leyendas e historias. Le mostré la escama y le pedí que no esparciera la noticia por ahí. Doña Remedios me miró con una seriedad amarga. Tomó el fragmento, lo volteó de un lado y de otro, y mencionó haber escuchado cuando era niña que el monstruo suele anteceder las grandes secas como presagio de tiempos difíciles, pero siempre creyó que fuera folclor. Si esto es verdad, Mateo, no es bicho para cazarlo a lo tonto. Cuenta la leyenda que él rasga redes y ataca a gente que abusa del agua. Me devolvió la escama, casi empujando mi mano para que me la llevara. Mejora a tu padre pronto, y piensa bien antes de entrar solo al agua de noche. La visita a doña Remedios me inquietó aún más. No fui el único en buscarla. La gente quería rezos, tés, limpias para mantener al desollador lejos. Yo intentaba mantener los pies en la tierra, pero una punzada de miedo me hacía recordar el momento en que sentía la red siendo arrancada de mis manos.
y aquel olor ácido parecía estar impregnado en la memoria de mi nariz. Cuando mi padre mejoró un poco de la fiebre, él mismo me aconsejó llamar a un viejo amigo, Fermín, para reforzar nuestras pescadas nocturnas. Fermín tiene un temperamento tranquilo y experiencia de sobra en el agua. Aceptó de inmediato porque también estaba preocupado con la falta de pescado. Trajo un motor fuera de borda pequeño y lo instaló en nuestra lancha mayor, lo que nos daría más agilidad en caso de que necesitáramos huir de algo. Pusimos también unas redes extras, pues la idea era quedarnos hasta bien tarde pescando para ver si atrapábamos al culpable. ¿Tú crees que es bicho o gente? Terado que es podera. ¿Tú crees que es bicho?, preguntó Fermín mientras acomodábamos las redes en la lancha. Te digo la verdad, no sé, Fermín, pero sea lo que sea, rasgó mis redes y casi me mata del susto. Solo te pido que mantengamos la calma y no disparemos a nada sin estar seguros. Salimos al caer la noche, con el calor todavía húmedo pegándose a la piel. La lancha se deslizaba en el manglar y el farol se balanceaba en la proa, proyectando nuestra sombra en la vegetación de las orillas. A esa altura, un viento débil agitaba las copas de los árboles, arrastrando hojas secas que se acumulaban en las orillas. Fermín y yo fuimos conversando amenidades. Él me contó sobre un caldo de pescado que su esposa había hecho con tortillas recién hechas. Una delicia típica. Hablamos de comida, familia y de los planes para vender el pescado en el próximo tianguis. Era nuestra forma de alejar el miedo. Poco sabíamos lo que nos aguardaba en aquella madrugada. Estuvimos unas 2 horas sin ninguna ocurrencia extraña. Conseguí pescar unos peces medianos y Fermín también. Y fue ahí que, cerca de las 2 de la mañana, oí un ruido sutil de agua agitada cerca de la lancha. Apagué el motor y le hice señas a Fermín para que guardara silencio. Tomé el farol en la mano, alzándolo al lado de mi cara. ¿Ves algo?, susurró él. Mis ojos intentaban penetrar la oscuridad. Entonces, en la orilla opuesta, a unos 20 metros, vimos la vegetación moverse. No fue un movimiento ligero de viento, sino un balanceo brusco, como si algo grande estuviera abriendo el camino ahí. Tuve un súbito escalofrío al notar un contorno que reflejó levemente la luz del farol, algo escamoso, grisáceo, con tonos verdes en la piel. Era más grande que un cocodrilo común. Las sombras dificultaban ver detalles exactos, pero tuve la nítida impresión de que a veces se erguía en 2 patas, a veces se apoyaba en las 4, como un reptil anfibio indeciso. Fermín contuvo la respiración y apretó mi brazo, casi tirándome. Intenté quedarme firme, pero mi cuerpo temblaba. Tenía la sensación de estar ante algo imposible. Entonces, la criatura se movió, y el sonido fue de hojas secas siendo aplastadas. Pareció encarar nuestra luz. Después giró rápidamente hacia el agua. El agua burbujeó cuando aquello se aventó y desapareció en la corriente. Nos quedamos sin reacción por unos segundos, oyendo solo el corazón latir fuerte. Fermín balbuceó: «Santo protector, ¿qué fue eso? ¿Qué fue eso?». No tuve respuesta, pero una cosa era cierta: no estábamos locos. Acabábamos de ver una criatura escamosa que caminaba en posturas diferentes, y por la manera en que desapareció en el agua, me di cuenta de que era ágil y fuerte, perfectamente adaptada. No tendría miedo alguno de nosotros si quisiera atacar. En ese momento sentí un pavor que me dejó mareado. Yo nunca creí que existiera hombre lagarto o cualquier otra cosa de esas historias viejas, pero ante aquel bulto caí en la cuenta. Había algo real ahí que explicaba las redes destruidas. Ninguna persona normal, ningún animal conocido. Fermín y yo entendimos que el manglar guardaba un secreto que, si fuera descubierto por la población, podría generar pánico o una cacería furiosa que solo terminaría en violencia. A partir de ese instante, no había cómo volver atrás. Regresamos a casa casi en silencio, cada uno digiriendo lo que había presenciado. Alrededor de las 4 de la mañana, llegamos a mi embarcadero. Mi madre estaba durmiendo. Mi padre tosía en el cuarto. Fermín y yo intercambiamos pocas palabras. Acordamos guardar el secreto, pero combinamos llamar a alguien más de confianza. Simplemente no se podía mantener aquello escondido, pues las redes estaban siendo estropeadas todos los días. Tempranito fui a hablar con Paco.
un camarada de la cooperativa. Paco es conocido por ser calmado y medio desconfiado. No es del tipo que esparce rumores. Le mostré la escama que había guardado y le hablé de lo que vimos la noche anterior. ¿Estás seguro, Mateo?, preguntó Paco, frunciendo el ceño. ¿Seguro de que era algo escamoso, grande y que camina en 2 patas y a veces en 4? Tengo. ¿Qué es exactamente? No tengo idea. Me miró con desconfianza, pero me di cuenta de que en el fondo me creía, porque las redes destruidas eran una realidad. Paco propuso que montáramos una especie de observación en grupos pequeños, en puntos estratégicos del manglar. Según él, era una forma de intentar identificar al bicho sin encender la mecha del pánico general. Sin embargo, el boca en boca corrió más rápido de lo que pretendíamos. 2 días después, la gente de la pescadería ya cuchicheaba que había un lagartón rondando la región y fue suficiente para que se organizara un grupo de hombres armados con escopetas de diablos y rifles viejos. Querían matar o capturar a la criatura. La situación comenzó a salirse de control cuando algunas familias más afligidas empezaron a culpar al monstruo por todo: enfermedad, pérdida, falta de pescado. Lo que me dejaba más angustiado era pensar que si nos lanzábamos a la ignorancia, corríamos el riesgo de poner nuestra propia vida en peligro, aún más si la criatura fuera agresiva. Mi padre, apenas recuperado, me aconsejó que no fuera a esa cacería. Él repetía: violencia ciega nunca resuelve. Si ese bicho existe, hijo, mantén la calma. Tú puedes intentar entender qué está pasando. Esos hombres van a hacer tonterías. Mi angustia subía como marea. Desafortunadamente no tardó en ocurrir un accidente grave. Un pescador de la región llamado Nabor fue encontrado por su esposa con una herida enorme en la pierna. Sangrando a chorros, Nabor balbuceó algo sobre haber visto un bicho feo, lleno de escamas cerca de las redes y que intentó espantarlo a tiros. Según él, fue todo muy rápido. La cosa habría dado un brinco, rasgando su pierna con garras largas. Nabor escapó arrastrándose, pero perdió mucha sangre. La familia corrió para llevarlo al centro de salud en el pueblo principal y sobrevivió de milagro. Después de semanas de curaciones improvisadas y reposo forzado, Nabor todavía cojeaba, pero estaba vivo para contar la historia. Eso fue suficiente para atizar el miedo. Algunos decían que Nabor provocó al bicho. Otros decían que la criatura es asesina y quiere exterminar a todos. El hecho es que la pierna de Nabor quedó muy dañada y él no podía pescar más. Entonces, surgió una presión enorme para que el tal desollador fuera capturado o matado de una vez. No faltó quien trajera trampas, lazos y hasta munición ilegal. Fermín y yo intentamos argumentar que no sabíamos con certeza si era una fiera tan mortal, pero nadie quería escucharnos. ¿Tú no viste lo que le hizo a Nabor?, gritó un hombre en la cooperativa. La próxima víctima puede ser alguno de nosotros. Sentí rabia y culpa al mismo tiempo. Yo había visto a la criatura con mis ojos. Parecía arisca, pero no me había atacado. ¿Será que Nabor realmente le disparó primero? De cualquier manera, la historia ya estaba demasiado grande para que yo pudiera contenerla. Y yo todavía no imaginaba qué tan cerca llegaría del peligro. En la semana siguiente, la sequía empeoró. Partes del manglar retrocedieron tanto que formaron lodazales fétidos. Fue entonces que un grupo de unos 5 hombres armados decidió armar una emboscada en un trecho conocido como la Curva del Ahuehuete, donde supuestamente la criatura había atacado a Nabor. Armaron escondites, tendieron redes falsas, pusieron pescado como carnada. Me hablaron: Mateo, estate atento, vamos a agarrar a ese bicho esta noche. Si oyes disparo, corre. Yo no quería participar, pero al anochecer mi conciencia pesó. Me quedé pensando en el riesgo. ¿Y si acorralaban a la criatura y había una masacre? O peor, alguien se hería gravemente. Tomé valor, llamé a Fermín, tomé el farol y una vieja escopeta que pertenecía a mi abuelo. No era para disparar, sino para tener algún recurso si las cosas salían mal. Decidimos ir hasta allá, acompañar la operación de lejos. Llegamos y vimos que los hombres ya estaban esparcidos, cada uno escondido detrás de algún arbusto o tronco. El lugar estaba casi seco. Quedaba un lecho de agua lodosa en el centro. La luna débil iluminaba una neblina rastrera.
El olor a lodo podrido era tan intenso que hasta revolvía el estómago. La escena tenía algo de apocalíptico. Colocamos nuestra lancha anclada y seguimos por tierra, pisando en barro que se hundía debajo. Dejé el farol semicubierto por un trapo para no delatar nuestra presencia. Pasaron 2 horas de espera. La noche parecía inmensa y solo se oía el croar de sapos. De repente, un ruido extraño. Era un arrastre suave viniendo de atrás de unos matorrales de junco. Fermín me tocó el hombro. «Viene de allá», murmuró. Entonces, otro ruido seco, como un chasquido de rama partida. Uno de los hombres armados, creo que era Eusebio, apuntó la linterna en la dirección. Vimos la vegetación agitarse, y por la rendija surgió un bulto de escamas con cerca de 1,5 metros de altura, pero encorvado, apoyado en 4 patas. La cabeza recordaba un reptil y el lomo tenía crestas irregulares. Hizo un movimiento de levantar parcialmente el tronco, como si oliera el aire. Los ojos brillaron en el haz de luz. El corazón latió acelerado en todos ahí, incluyéndome a mí, que por primera vez veía tan claramente lo que solo había visto en sombras. Sin pensar, Eusebio disparó. El estampido rompió el silencio de la noche. La criatura soltó un sonido ronco, una especie de gruñido que reverberó en las orillas. Veloz, saltó hacia atrás y se metió de nuevo en la vegetación, escapando a la vista. Pero ese disparo sirvió de gatillo para que otro hombre disparara también. En segundos, se instaló el caos. Linterna para acá, escopeta para allá, gente gritando. El humo de la pólvora se mezclaba con la neblina. Corrí para intentar calmarlos. «Dejen de disparar al aire». No sirvió. Un tercer disparo vino impactando un tronco a pocos metros de donde yo estaba. Oí un grito. Creo que alguien se torció el pie en el lodo. Iluminé la orilla intentando localizar a la criatura. Entonces, a unos 10 metros, vislumbré aquellos ojos brillantes entre los juncos. Sentí un escalofrío al darme cuenta de que no había huido por completo. Estaba ahí observando, tal vez lista para contraatacar. De súbito, partió hacia el agua con un impulso que aventó lodo para todos lados. El ruido fue fuerte, como si algo grande se hubiera sumergido. Y en medio del pavor, el grupo se dio cuenta de que no había capturado nada. Algunos querían entrar al lodazal detrás de él, pero era imposible. El lodo tragaba nuestras botas. Al final, la emboscada resultó en heridas leves en 2 hombres, uno con el tobillo torcido, otro con un rasguño en la frente causado por una rama, y ninguna señal de que la criatura hubiera sido alcanzada. Sentí una mezcla de alivio y tensión. Alivio porque temía una tragedia, pero tensión porque sabía que aquello alimentaría más rabia en aquellos hombres frustrados. Era solo cuestión de tiempo hasta que alguien pasara del límite. Los días siguientes fueron de conflicto general. Muchos pescadores no conseguían sacar casi nada del manglar o tenían sus redes rasgadas. La cooperativa se quedó sin pescado para cumplir pedidos y el tianguis semanal menguó. Había gente quejándose de falta de dinero para comprar víveres. En esa época de sequía, también faltaba agua potable en algunas casas, obligando a la gente a desplazarse hasta pozos distantes. El ambiente era de desesperación. Fui presionado a buscar una solución, porque yo sabía más sobre la criatura que los otros. Fermín, Paco y yo acabamos creando un pequeño grupo de vigilia. Reunimos linternas, un bote, el motor fuera de borda y el viejo farol de mi abuelo. Nuestra idea era buscar señales más claras del paradero del bicho y, si era posible, ahuyentarlo de una vez hacia las áreas de pesca. Sonaba ingenuo, pero era lo que podíamos hacer para intentar evitar otro enfrentamiento sangriento. Si conseguimos ahuyentarlo hacia las partes más distantes del manglar, donde nadie va a pescar, tal vez se resuelva, dijo Paco. El bicho parece inteligente, comenté. Ojalá que no se haya acostumbrado a venir aquí detrás de presas fáciles. En la tercera noche de vigilia, llegamos a un punto donde el manglar casi se había secado, dejando una gran extensión de arena y barro en medio del lecho. Era como una isla temporal salpicada de troncos muertos. El viento cargaba cenizas de quemas que ocurrían del otro lado de las orillas, gente queriendo abrir área para cultivo. El humo se esparcía y dejaba el aire pesado. Fermín me alertó de que aquello podía extenderse en cualquier momento si el viento cambiaba de dirección. El lugar era de hecho una trampa de fuego. Vamos a echar un vistazo rápido y regresamos, sugerí.
Bajamos del bote y pisamos la arena fría. La luna proyectaba nuestras sombras temblorosas al lado de los troncos ennegrecidos. Sostuve mi farol bien alto. Sentí una punzada de pavor, pues el olor a quemado y a podredumbre de lodo se mezclaba, creando un aroma sofocante. El lugar parecía desolado, como si la vida hubiera sido arrancada por la sequía, pero todavía no era el peor escenario que enfrentaríamos. Caminamos algunos metros y encontramos cerca de un tronco huellas nítidas, semejantes a las que Toño y yo habíamos visto, pero ahora más profundas y espaciadas. Eso indicaba que la criatura era grande o estaba apoyada sobre dos patas. El corazón se me disparó. Sabíamos que estaba cerca. ¿Estás seguro de que quieres continuar?, preguntó Fermín apretando la escopeta. Si nos vamos sin ver nada, todos continuarán en este terror sin fin. Suspiré. Solo vamos a intentar observarlo. Nada de disparos, por favor. En ese instante, avistamos una silueta emerger de atrás de un montón de ramas secas. El farol reveló su contorno: cabeza alargada, escamas relucientes, ojos que brillaban como brasas. Y entonces la criatura se irguió de modo que pudiéramos ver su torso delgado. Tenía brazos largos terminados en garras y una cola que se arrastraba por la arena. Un hedor ácido impregnó el aire, confirmando que era ella quien dejaba aquella baba repulsiva. Me quedé paralizado, sin saber si corría o si intentaba hablar. Es absurdo pensar en hablar con algo así, pero yo estaba en una especie de trance. El bicho emitió un gruñido ronco como una advertencia. «Calma», murmuré sin esperanza de ser comprendido. Fermín a mi lado temblaba. Apuntó el arma por reflejo, pero yo le sostuve el brazo. La criatura hizo un movimiento brusco y avanzó 2 pasos, gruñendo. Nos encaró de frente, imponiendo su tamaño. Debía tener más de 1,80 m erguida y el lomo lleno de placas óseas. Me di cuenta de que exhibía una cicatriz reciente en el costado, tal vez vestigio de un tiro de raspón. Sentía odio en la mirada, pero también algo como dolor o agotamiento. Respiraba jadeante y el tórax se inflaba. Detrás de nosotros, el viento sopló en dirección del fuego de las quemas y una llamarada surgía en la vegetación seca más allá del banco de arena, iluminando el lugar con tonos anaranjados. El humo comenzó a invadir la isla de arena, creando una neblina sofocante. Quedamos atrapados por fuego de un lado y agua baja del otro. La criatura nos miraba, y tuve la sensación de estar en un callejón sin salida. «Fermín, vamos a retroceder», sugerí intentando caminar hacia atrás, pero cuando dimos 2 pasos, ella rugió nuevamente. Parecía sentir que íbamos a huir, tal vez interpretándolo como amenaza o como oportunidad de ataque. Fue entonces que decidió arremeter. Avanzó en un impulso, aventando arena hacia arriba. Aventé mi cuerpo hacia un lado, intentando proteger el farol. Fermín tropezó, soltando un disparo al aire, sin apuntar bien. La bala silbó, y la criatura, tal vez asustada por el estampido, se aventó encima de él. Vi aquellas garras aferrando el hombro de Fermín, que gritó de dolor. El farol casi se me cae de la mano, pero conseguí afirmarme y corrí hasta ellos. «¡Suéltalo!», grité sin saber qué hacer. En un acto impensado, balancé el farol contra el cuerpo escamoso. El vidrio se hizo añicos y el petróleo que había derramado por la tapa floja durante la travesía se esparció en las escamas al chocar contra ellas, creando llamaradas instantáneas. La criatura chilló al sentir el fuego lamer sus escamas, soltó a Fermín y se alejó, debatiéndose para apagar las llamas que pronto se disiparon en la arena. Aún así, algunas chispas cayeron en materia seca a pocos pasos. El fuego comenzó a crepitar, alimentándose de hojas y pequeñas ramas. En un abrir y cerrar de ojos, una llamarada creció ahí también. El calor y el humo nos envolvieron. Fermín estaba en el suelo gimiendo. La criatura parcialmente chamuscada se irguió jadeante. No atacó otra vez. En vez de eso, retrocedió, soltando un gruñido grave y aventándose al agua baja que rodeaba el banco de arena. Tuve un vislumbre de su cuerpo desapareciendo en medio de las llamas y el agua oscura. Caí de rodillas, tosiendo, con el aire lleno de humo y el rostro bañado en sudor. Tomé a Fermín del brazo. «Levántate, necesitamos salir de aquí».
Conseguimos alejarnos antes de que el fuego se apoderara de todo el trecho seco. En las orillas, entramos en medio del lodo y fuimos bordeando hasta encontrar nuestro bote. La criatura no dio más señal, solo había humo y olor a quemado. Casi nos desmayamos de agotamiento al llegar al bote. Condujimos el motor fuera de borda despacio, solitarios en la oscuridad. Fermín con el hombro ensangrentado, yo con las manos ardiendo de haber sostenido el farol en llamas. Sobrevivimos, pero la historia todavía no había terminado. Fermín se recuperó, aunque la garra dejó marcas profundas. Le llevó casi 2 semanas conseguir mover el brazo derecho sin dolor. En ese periodo, las redes continuaron apareciendo destrozadas en algunos puntos del manglar, pero con menor frecuencia. Parecía que la criatura estaba más alejada, tal vez herida o temerosa del fuego. Las conversas sobre expediciones de caza persistieron, pero poca gente se aventuró de verdad después del fiasco de la emboscada. Pasados algunos días, en una mañana silenciosa, encontré nuevas marcas en la orilla del manglar cerca de casa. Eran huellas anchas, como si la criatura hubiera caminado por ahí de madrugada. Alrededor, pedazos de pescado que probablemente cazó y un filete de aquella baba verdosa ya seco sobre las piedras. No vi a la fiera, ni oí nada, pero fue una señal de que todavía estaba viva. Sentí una mezcla de alivio e inquietud. Por lo menos no estaba muerta en algún rincón, pero todavía era una amenaza a la paz del lugar. Con el tiempo, la gente se adaptó. Las embarcaciones comenzaron a pescar en horarios más convenientes y en trechos menos susceptibles a ataques. Algunos intentaron crear granjas de peces en estanques improvisados, dejando de depender del manglar. Otros se fueron, cansados de sustos y pérdidas. Yo continué en mi casa, ayudando a mi padre, prestando servicios en la cooperativa. Poco a poco, la escasez fue aminorando cuando las lluvias volvieron, reabasteciendo el manglar. La fiebre de odio y pánico disminuyó, pero no desapareció completamente. Hasta hoy nadie más tuvo un encuentro directo con el desollador, al menos que se sepa. Entre cuchicheos, dicen que de madrugada todavía se pueden oír sonidos extraños y ver ondulaciones anormales en aquellas aguas turbias. Algunos creen que la sequía extrema lo trajo, y ahora, con el nivel del agua normalizado, volvió a algún escondite más profundo. Si fuera solo una leyenda, yo mismo estaría feliz. Pero no tengo duda de lo que vi. Toqué aquellas escamas, sentí el dolor y el olor de la criatura. Don Refugio, al fin de cuentas, no hay una conclusión simple. La fiera permanece en el imaginario local, y tal vez en el propio manglar, lista para emerger en otra crisis. A mí me queda el recuerdo del día en que el farol de mi abuelo, mi supuesta protección, se volvió arma de fuego improvisada, salvando a mi compañero. Y todavía siento un peso en el alma al recordar los ojos amarillentos de aquella criatura, llena de furia, y quién sabe, miedo también. Si fuimos nosotros quienes invadimos su territorio, o ella el nuestro, no lo sé. Solo sé que sus garras dejaron marcas en nosotros, pero nuestra violencia también dejó marcas en ella. Y en ese enfrentamiento, ninguna de las partes salió ilesa. Temo que nuestro mayor enemigo sea la incapacidad de equilibrar la convivencia con este ambiente, pues al final el manglar siempre cobra su precio, y nosotros, espantados o no, vamos pagando como podemos hasta la próxima sequía o el próximo huracán. Entonces, don Refugio, guardo la escama verde que recogí aquel día, como recuerdo de que hay más misterios en este manglar de lo que el hombre consigue ver. Este es mi relato. La elección de creer la dejo por su cuenta.